Tremendo susto el que se han llevado los vecinos de Villaturiel, en León. Esta mañana se desplomaba la torre de su iglesia justo un día antes de que comenzasen los trabajos de restauración. No hay que lamentar daños personales. El templo se había cerrado por grietas en su estructura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida seguimos viendo más imágenes de ese derrumbe. Quedan ya pocas horas para que Trabajo retome las negociaciones para intentar alcanzar un pacto que permita reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. De momento, con la patronal no hay ningún acuerdo. Rubén Hernández. Gobierno, sindicatos y patronal volverán a verse mañana las caras y ahora mismo la duda es si la tensión que han mantenido hasta este momento el Ministerio de Trabajo y la patronal logrará reducirse. De momento, esa posible reducción de la jornada laboral inquieta en algunos sectores. Al haber menos rendimiento, pues para nosotros son pérdidas directamente, sin ninguna compensación económica por parte de nadie. A mí me gustaría que un trabajador ganara no 2.000, 3.000 euros, ¿no? La realidad es si se puede pagar. La Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia contra la empresa de reparto Glovo por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. La empresa contrata a sus repartidores como si fuesen autónomos cuando deberían ser empleados por cuenta ajena, lo que puede acarrear penas de prisión de hasta 6 años. Hablaremos de la labor que realizan los abogados de oficio. Su demanda está aumentando, pero sus condiciones precarias continúan. De hecho, los colegios de abogados están notando un bajón de esta figura precisamente por esto. Han pasado ya 2 semanas de la llegada de los migrantes a Villaquilambre, en León. Recordarán toda la polémica y el revuelo generado por esto allí en esa localidad. Ahora los vecinos confirman que allí nada ha cambiado y que su tranquilidad no se ha roto en ningún momento. Una vez rebajada esa tensión vecinal que marcó las semanas previas a su llegada, la vida de estos migrantes refugiados en este chalet del Pozo de Villarrodrigo de las Regueras es muy tranquila. Se divide entre los paseos por la zona y la práctica de deporte, como pueden ver, porque todavía siguen practicando fútbol en este aparcamiento del chalet del Pozo. La leche vuelve a ser utilizado como producto reclamo en muchos supermercados. Su venta en los lineales aparece por debajo de los 80 céntimos en muchos de ellos. Una venta a pérdidas que está prohibida por la ley de cadena alimentaria. Así lo ha vuelto a denunciar el sindicato agrario UPA. Entre el 5 y el 6% de los ingresos por lesión medular en los hospitales son consecuencia de una mala zambullida. Este verano se apela a la prudencia. El calor extremo en ocasiones puede ser mortal, afectando especialmente a los grupos más vulnerables, como las personas mayores. Para protegerles y concienciarles de los riesgos que tienen las altas temperaturas, Cruz Roja ha lanzado la campaña En Guardia contra el Calor. En unos instantes les damos más detalles. La semana comenzará con ambiente poco nuboso, aunque por la tarde crecerán nubes de evolución que dejarán chubascos en el noroeste. Las temperaturas van a subir. Tordesillas retrocede hasta los años 60 a lomos de todos estos 600. Más de 70 se han dado cita en la 26ª concentración nacional de este tipo de vehículos, conocidos popularmente como el pelotilla o el ombligo. Enseguida les contamos por qué. En principio sí que el apoyo, quizás también habría que ver qué tipo de sectores, ¿no? Y sobre todo estar atentos al ensayo y al error. Creo que reducir una jornada laboral igual no es la mejor medida para cubrir agujeros. Creo que debería ser mejorar las condiciones de trabajo. Yo como obrero me parece fenomenal, siempre y cuando no nos bajen el sueldo. Me parece viable. Hace muchos años se trabajaba 56 horas, se pasó a la jornada de 50 horas, no pasó nada y de las 50 pasamos a la 40. Ya lo han escuchado, la reducción de la jornada laboral que impulsa el Gobierno es bien recibida, sobre todo por los trabajadores. Sin embargo, en algunos sectores se ve con incertidumbre esta medida que de momento ha enfrentado al Ministerio de Trabajo y a la patronal. Mañana, junto a los sindicatos, volverán a reunirse. Rubén.
Estamos a horas de esa importante reunión que llega marcada por la tensión que hasta este momento han vivido la patronal y el gobierno, una tensión que parece haberse rebajado en los últimos días. De hecho, mañana se espera que el Ministerio de Trabajo presente a sindicatos y a empresarios una propuesta alternativa más flexible que la inicial, una propuesta que contaría con el apoyo del Ministerio de Economía, es decir, de la parte del Partido Socialista del gobierno, que es partidaria de intentar, como sea, un gran acuerdo entre todas las partes. Sobre la mesa sigue estando ese mismo objetivo, que no es otro que reducir este mismo año a 38 horas y media la jornada laboral y ya el próximo a 37 y media, una posible reducción que en algunos sectores como el pequeño comercio o la hostelería ven con preocupación. Los pequeños comerciantes rechazan la reducción de la jornada laboral, una medida que además pretenden imponer desde el gobierno pasando por alto la opinión de la patronal. Yo estaría encantado que trabajaran menos y ganaran más. Pero, por ejemplo, si el gobierno te exige que trabajen menos horas, podían, digamos, hacer la propuesta de que vamos a bajar las cotizaciones sociales, por ejemplo, que al empresario le cueste menos tener ese obrero pagándole lo mismo. De llevarse a cabo, los comerciantes advierten que repercutirá negativamente en sus negocios. La carga de trabajo recaerá en el empresario y perderán poder adquisitivo. Si el obrero va a trabajar menos horas, al final lo que va a ocurrir es que el empresario va a tener que suplir las horas que no trabaja él. El sector de la hostelería, con horarios diferentes, ve con dificultad aplicar la reducción de jornada. Pero me parece bastante complicado, no sé, porque aparte no solamente hay jornadas de trabajo de jornada completa, hay medias jornadas, hay gente que se le contrata por 10 horas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una persona que trabaja 10 horas va a tener que hacer 9 y media. Esto es ciencia exacta, precisamente hostelería, que no sabemos cuándo llegan los clientes. Los comerciantes y hosteleros defienden que con la jornada de 40 horas semanales se garantiza la conciliación y no se perjudica a las pequeñas empresas que afrontan un momento complicado. La empresa de reparto Globo se enfrenta a un delito contra los derechos de los trabajadores. Pese a lo que ya dictó el Tribunal Supremo, se siguen viendo obligados a trabajar como falsos autónomos. Por eso, la Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia contra su fundador. El Ministerio Público acusa a Óscar Pier, consejero delegado y cofundador de Globo, de menoscabar y suprimir los derechos de los trabajadores. Y es que la empresa ha estado contratando a sus repartidores como autónomos cuando deberían ser considerados empleados por cuenta ajena. La legislación laboral prohíbe esta práctica y el Código Penal la castiga con penas de cárcel de 6 meses a 6 años. Globo acumula ya numerosas sanciones, pero sigue manteniendo su modelo de negocio. Cabe destacar que la mayoría de esos repartidores son personas extranjeras que se ven obligados a darse de alta como falsos autónomos para sobrevivir. Se estima que en España hay unos 400.000 migrantes en esta situación. Al día te puedes hacer en días de semana, aquí en Valladolid te puedes hacer 40, 50 euros en días de semana. Ya los fines de semana cambia la cosa. Se llama Juan y lleva poco más de un año en España. Vive al día gracias a los pedidos que reparte. Cuantos más, más dinero, pero también más precariedad. Estás todo el día en la calle. Hay gente, está siempre el peligro de los demás conductores que a lo mejor no saben manejar muy bien. Como él, miles de riders en toda España y en la comunidad buscan un empleo estable, regularizado y con las mismas condiciones laborales que los demás. Tanto las bolsas, el reparto, como los vehículos en los que se mueven, o bicicletas, o patinetes, o motos, o lo que circulen, corre a cargo suyo. Porque el modelo de negocio de plataformas como Globo está basado en falsos autónomos, pese al fallo del Supremo que lo prohibió. Le sale más barato a los empresarios incumplir la ley y pagar las sanciones que cumplir con la ley y con los derechos de los trabajadores. No solo lo apuntan los sindicatos, también los propios trabajadores. Para uno poder aportar al país como se debe y ya que nos están dando la oportunidad de venir acá y venir a trabajar, o sea, hacer las cosas bien. Se estima que en Castilla y León hay unos 1.200 trabajadores ejerciendo como falsos autónomos sin aparecer en alta de la Seguridad Social. Una gran mayoría de ellos personas migrantes y en situación de pobreza. Las solicitudes de justicia gratuita están aumentando. A las personas que no pueden contratar un abogado porque no tienen recursos, se les asigna uno de oficio. Del otro lado, los colegios de abogados están notando un descenso de los letrados inscritos en ese turno de oficio como queja por su baja retribución y los retrasos que tienen para cobrar.
La justicia gratuita es un derecho constitucional, aunque para acceder a ella hay que cumplir algunos requisitos. Se toma en consideración el IPREN, el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples, que es el que determina la capacidad económica para este caso conceder o no la justicia gratuita. Y va en función también de los miembros que componen la unidad familiar. Los abogados de oficio asisten todo tipo de casos para los que se distribuyen en guardias dependiendo de su especialidad. Desde la primera asistencia al detenido en comisaría a altas horas de la madrugada hasta la finalización del mismo con los recursos pertinentes. Pero los letrados inscritos como abogados del turno de oficio han descendido un 10% en los últimos años y los que siguen llevan meses manifestándose. La reivindicación más importante es que se nos retribuya la totalidad de los trabajos que estamos obligados a desempeñar por mandato normativo o por disposición, por petición judicial. Y también reclaman una actualización de los baremos que perciben para proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos. Los asuntos en los tribunales de Castilla y León han aumentado casi un 44% en el primer trimestre de 2024, un incremento que duplica al registrado en el conjunto del país en este mismo periodo. Las jurisdicciones que más han aumentado son la civil, más de un 77%, seguida de la social, con un 58,7%. También aumentan los asuntos contencioso-administrativos, un 27%, y un 16% los penales. Este incremento tan importante tiene que ver con la huelga que los letrados de la Administración de Justicia mantuvieron entre enero y marzo de 2023. Un hombre de 53 años fallecía anoche en este accidente de tráfico en la A1 en Burgos. Los bomberos tuvieron que sacar difícilmente a la víctima por lo dañado que estaba el vehículo. Los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento. Y ojo a esto, se ha venido abajo la torre de la iglesia de la localidad leonesa de Villaturiel, en León, justo el día anterior a que comenzasen los trabajos de restauración de una iglesia en la que no se daba misa desde hacía tiempo por el riesgo que tenía justamente la estructura. Ya habían aparecido grietas, según denuncian los vecinos. El estruendo ha sido tal que enseguida han acudido asustados para ver qué sucedía. El arzobispado se ha comprometido a levantarla de nuevo. En Valladolid, en Medina del Campo, un hombre ha sido detenido después de amenazar con su hacha a un compañero de piso. Además, le robó 450 euros. Fran Calvo, cuéntanos. Sí, al detenido se le acusa de 2 delitos, uno de amenazas graves porque llegó a lanzarle el hacha a su compañero, aunque este logró esquivarla, y otro de hurto porque al salir del domicilio se llevó el dinero procedente del alquiler del resto de compañeros de piso. El detenido, tras declarar ante el juez, ha sido puesto en libertad con cargos. La Policía Nacional, junto a la Ertzaintza, ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos de viviendas por todo el país, también en Castilla y León. Aquí actuaron en las provincias de León, Burgos y Valladolid. Hay 3 personas detenidas. La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a robar coches de alta gama en países europeos que trasladaban a España para matricularlos con documentación falsa y después revenderlos. Hay 10 personas detenidas y se han recuperado 9 de esos vehículos. Y un suceso que nos lleva a la provincia leonesa. En Benavides de Órbigo, un joven de 20 años ha sido herido por arma blanca. Tras la agresión que ocurrió en la calle esta pasada madrugada, tuvo que ser trasladado al Hospital de León. Es el momento en el que un escalador era rescatado ayer en Cubillas de Armas, en León. Se cayó desde una altura de 15 metros, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza, por lo que tuvo que ser evacuado en helicóptero hasta el hospital universitario. Y también ayer otro escalador tuvo que ser rescatado en Galayos, en Ávila, tras despeñarse por una vía de escala de unos 55 metros. El hombre tenía fracturada la cadera y una hemorragia interna de gravedad en la pelvis. Hoy la
las temperaturas han vuelto a subir y en algunas capitales como Valladolid se han rozado los 30 grados. Algunos han salido a refrescarse con un paseo a la orilla del río o tomando el sol en la playa de las Moreras, como están viendo. En cuanto al tiempo que nos espera, esta próxima semana las temperaturas van a seguir aumentando y van a rondar los 35 grados, dejando atrás una cierta inestabilidad que hemos sentido este fin de semana. Pues sí, si este fin de semana se ha caracterizado por una inestabilidad temporal, de cara a esta semana tendremos un tiempo mucho más veraniego, mucho más apetecible. En cuanto a las máximas, superaremos los 25, incluso llegando a los 30 grados. En cuanto a las mínimas, tendremos por encima de los 12 y entre 15 y 17 grados en también la mayoría. En cuanto a las precipitaciones, serán chubascos dispersos más o menos a mitad de semana y no tendremos que preocuparnos mucho por ellos, ya que las temperaturas serán más propias de un mes de julio. De cabeza no, con cabeza sí. Y ante la mínima duda, no saltes. Han visto una campaña nacional para hacer un llamamiento a la prudencia de los bañistas, una advertencia para evitar accidentes con consecuencias fatales como lesiones medulares. Un 6% de los ingresos por este tipo de lesiones son consecuencia de una mala zambullida. Una mala zambullida puede estropearnos el verano y en el peor de los casos puede condicionarnos de por vida si sufrimos una lesión medular. Por eso se apela a la prudencia. Además, su práctica está prohibida en lugares como este puente de Palencia, donde, por cierto, la pasada semana la policía local amonestó a varias personas por lanzarse desde aquí al río Carrión. Con la llegada del verano aumenta la actividad acuática en las piscinas, pero también en espacios naturales como ríos, pantanos o playas. Aquí es donde mayor riesgo podemos encontrar. El problema es que muchas veces no conocemos la profundidad, hay obstáculos como rocas, troncos, y si nos lanzamos de cabeza, aunque tengamos una buena técnica, podemos tener una lesión grave, una lesión en la región cervical, y eso conlleva una lesión medular, que es algo grave. Una lesión que puede ser irreversible. Se va a ver alterada pues toda la movilidad de las piernas y brazos, de la sensibilidad, alteraciones esfinterianas, disfunción sexual, bueno, una tetraplegia, digamos. Y son lesiones que nunca se recuperan al 100%. Para evitarlo, lo principal es que la gente conozca dónde se mete, que tome conciencia de dónde va, si hay servicio de socorrismo que haga caso y obedezca, pues son gente profesional. Las lesiones medulares por zambullida se pueden prevenir siendo cautos y teniendo una buena técnica. Si yo me quiero saltar aquí, tendré que verificar lo que hay debajo. Me meto tranquilamente, exploro el sitio y veo que está limpio, de que no ha venido un árbol ayer. La mayoría de los pacientes atendidos con lesiones medulares por zambullida son varones de entre 15 y 44 años. La prudencia y usar la cabeza serán sus aliados este verano. En guardia contra el calor, así se llama la campaña que ha lanzado Cruz Roja para concienciar y proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables, de los peligros de las olas de calor. Aquí en Salamanca, por ejemplo, se están llevando a cabo actividades de prevención, pero también se están realizando llamadas telefónicas a más de 2.500 personas mayores. En esas llamadas telefónicas se les informa de los riesgos de las altas temperaturas, pero también se le ofrece información sobre recursos sanitarios. Todos los veranos se dan los mismos consejos e incluso resulta repetitivo, pero aún así hay personas que con calor realizan acciones que ponen en riesgo su salud. La verdad es que parece claro, pero seguimos viendo a las personas haciendo ejercicio físico a las 4 de la tarde. A lo mejor dice, me voy a las 4:30 a andar. Digo, no, porque hace mucho calor y te va a dar por ahí algo, ya, ¿qué hacemos? Por lo tanto, es importante seguir repitiendo que agua, sombra y descanso son siempre la clave. No lo sé la gente por qué hace estas burradas, sabiendo que cuando hay mucha temperatura hay que tratarse y si es posible no salir en las horas que no se deben. Una gorrita, unas gafas de sol y si tenemos que salir a la calle, un protector solar. Cruz Roja además realiza actividades como esta cata de agua para sensibilizar y evitar un golpe de calor. Bueno, realmente
no es importante saber qué tipo de agua, es saber que tenemos que hidratarnos. A mí me parece muy bien, pero teníamos que ser más conscientes de lo que somos. Más calor, más te tienes que hidratar, porque si no ya no sabes lo que te va a pasar. Un mareo y pasas arriba. Y recuerdan también que es vital consultar a un profesional sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas. Los precios de la leche vuelven a caer y ya se ven en muchos lineales por debajo de los 80 céntimos. Un producto reclamo con ventas a pérdida. Se trata de una práctica que está prohibida. La leche, como producto básico de la cesta de la compra, está sufriendo bajadas temerarias de precios, ignorando los costes de producción. Así lo afirma el sindicato agrario UPA, que además apunta directamente a 16 distribuidoras que estarían forzando esta caída de precios. Un comportamiento que está perseguido por la ley de cadena alimentaria, que establece con claridad que el precio de los alimentos debe conformarse desde el origen al destino y no al revés. Hay un acuerdo, un posible acuerdo por parte de las industrias distribuidoras, de las empresas distribuidoras, supermercados, etcétera, etcétera, para bajar el precio de la leche y volverlo a utilizar como producto reclamo, aun vendiéndolo a pérdidas, algo que está prohibido. Según los cálculos realizados por UPA, los costes de producción se situarían en 50 céntimos litro para los ganaderos, entre 20 y 25 para la industria y entre 15 y 20 para la distribución, por lo que vender por debajo de unos 85 céntimos el litro estaría incumpliendo la ley. Informaciones que está documentando para darle traslado a la Agencia de Información y Control Alimentario. Va a pasar a ser una agencia con todas las funciones, pues como la Inspección de Trabajo, como la Agencia Tributaria, etcétera, etcétera. Y cuanto antes se le dé a la ICA ese carácter, mucho mejor para nosotros, que pueda ya investigar y sancionar directamente. Unos precios que son vitales para mantener el sector lácteo en Castilla y León, que desde 2019 ha perdido un tercio de las explotaciones, pasando de 1.077 a las 711 actuales. Es el momento en el que el presidente francés Macron ha acudido a votar. Día clave para el futuro de Francia, que hoy podría ver cómo la extrema derecha vence en la segunda vuelta de sus elecciones legislativas. Eso es lo que decían las encuestas hasta ahora, porque los sondeos que se acaban de publicar dan por vencedora a la coalición de izquierdas, que podría dar la sorpresa. En este autobús que están viendo llegaban hace ya 2 semanas los migrantes procedentes de Mali y Senegal hasta Villa Quilambre, en León, todos refugiados con orden de protección internacional. Estas imágenes ocuparon espacios informativos a nivel nacional, colocando sobre esa localidad todo un foco mediático. 2 semanas después, la situación ya es muy diferente. La tensión vecinal en Villarrodrigo de las Regueras ha ido reduciéndose hasta ser prácticamente inexistente. 2 semanas después de su llegada, la vida de estos refugiados en el chalet del Pozo se divide entre los paseos y la práctica deportiva. De hecho, es frecuente verles practicando fútbol en este aparcamiento de su refugio, que lo será hasta el próximo 31 de agosto. Hoy hemos hablado incluso con alguno de ellos. En Villarrodrigo de las Regueras reina una calma difícil de imaginar hace unas semanas, cuando las protestas vecinales pedían que los migrantes no se instalasen en este chalet del Pozo. ¡Paremos la entrada! ¡No pueden entrar! La tensión se ha esfumado y 15 días después de su llegada, vecinos y refugiados conviven en paz. Con dirección al León sí se les ve, ¿no? Y además con una tranquilidad enorme, y mientras sean esas circunstancias no tenemos por qué quejarnos de nada, porque yo creo que tenemos que acoger lo que podamos. Sí, suelen pasear de 4 o 5 juntos, porque claro, de uno en uno los pobres no se atreven, pero bueno, se les ve bien y agradables. Cruzan, eso sí, pocas palabras. Es que el idioma pues te interrumpe el decirles ¿qué tal? ¿Cómo vais? Hombre, les vemos por aquí, nos cruzamos con ellos, pero claro, la barrera del idioma es complicado. Una barrera que ellos mismos tratan de echar abajo. Algunos ya han aprendido palabras en castellano, como Mohamed y Lamin. Sí, me gusta España. Yo quiero vivir en España. Mohamed ha dejado a sus padres en Mali. Lamin, padres, mujer y 3 hijos en Senegal. Madre, padre, sí, Mali.
madre, padre, hijo, hijas, familia. Hasta que puedan volver a reunirse con ellos y a la espera de un destino definitivo, su vida pasa tranquila en León, entre deporte y paseos. La provincia de Soria se va a convertir en el centro de la red estatal de montes públicos. Se quiere poner en común modelos de gestión forestal de todo el país y ofrecer un soporte a pequeños ayuntamientos en la explotación de sus montes. Sí, y es que las cerca de 2 millones de hectáreas de monte de utilidad pública de Castilla y León suponen un 25% del total nacional. En cada comunidad son gestionadas por las instituciones públicas territoriales. Esta red de montes públicos nace con el objetivo de poner en común ejemplos de éxitos y de fracasos en la explotación de estos montes a lo largo de todo el país. Será con la provincia de Soria como el centro de diversos encuentros entre instituciones, expertos y gestores forestales. Las cerca de 2 millones de hectáreas de monte público de Castilla y León suponen cerca del 25% de las 7 millones del total del país. En cada comunidad, el modelo de explotación de estos montes se gestiona desde las instituciones territoriales. Trabajan de una manera más o menos independiente y aquí lo que pretendemos es conectar. ¿Cómo? Pues con jornadas técnicas, con cursos de formación, compartiendo buenas prácticas. Son los objetivos con los que nace la Red Estatal de Montes Públicos, de especial relevancia para ayuntamientos de menor tamaño que albergan la propiedad de gran parte de esta superficie forestal. En una parte están asesorados en esos montes de utilidad pública por la Junta de Castilla y León en nuestro caso, ¿no? Pero hay otra parte de patrimonial, de montes patrimoniales de los ayuntamientos, lo que se llama libre disposición, y ahí lo que pretende la red es darle un soporte de información. La iniciativa la desarrolla la empresa soriana CSFOR en colaboración con el Centro de Estudios de Derecho Ambiental, también ubicado en Soria, lo que pretende convertir a la provincia en el epicentro de la red. Que Soria también sea un poco ejemplo y todas las buenas prácticas que salen de aquí, poderlas compartir con otros servicios de gestión forestal. Cuenta con un presupuesto de 1.134.000 euros de fondos europeos, con un plazo de ejecución que finaliza a final de 2025. El fin principal de los centros sociosanitarios es mejorar la vida de las personas, de sus usuarios, a través de los diferentes servicios que ofrecen. Uno de ellos es el de la fisioterapia y gracias a una investigación de la Universidad Católica de Ávila queda demostrado que su trabajo no solo mejora la actividad física de los pacientes, sino también frena el deterioro cognitivo. A mediados de 2022 comenzó el trabajo que parte de la Universidad Católica de Ávila en colaboración con 3 entidades del tercer sector. Sus fisioterapeutas han sido fundamentales junto a 35 pacientes con deterioro cognitivo leve moderado en busca de evidencias. Nos centramos en variables funcionales como el control, el equilibrio, la marcha, las actividades de la vida diaria. ¿Por qué? Porque en una demencia tipo Alzheimer o cualquier otra demencia se produce un deterioro cognitivo, pero también un deterioro físico. Propusieron ejercicio de varios tipos durante 12 semanas. Al principio en un ejercicio aeróbico, una parte más anaeróbica, y luego ejercicio de fuerza y flexibilidad y coordinación. Después estuvieron 6 meses sin aplicar el protocolo. En esta segunda fase ha sido cuando han valorado los resultados del proyecto. La evidencia científica lo que nos dice es que el ejercicio es capaz de favorecer la creación de nuevas neuronas, la creación de nuevas sinapsis, nuevas conexiones entre neuronas. Por lo que la investigación ha sido satisfactoria. Pone mucho más en valor el trabajo del sector sociosanitario. Se debe cuidar a nuestros mayores por el hecho de que continúen su vida de la mejor forma posible. Unas conclusiones que quieren trasladar a divulgaciones científicas para que sirva de herramienta en los centros sociosanitarios. Hoy en Tordesillas hemos visto una de las imágenes más curiosas, podemos decir, del día. Más de medio centenar de SEAT 600 se han dado cita en la tradicional concentración nacional de este vehículo que muchos aún guardan en su recuerdo. El 600 es un vehículo que muchos, y no solo los nostálgicos, recuerdan con cariño, porque a partir de finales de los 50, cuando comenzó a fabricarse en España, muchas familias lo tenían en sus casas y en sus garajes. La robustez y la dureza de este vehículo hacía que pudiera venderse y revenderse de tal manera que al final todo el mundo tenía uno, y de ahí el apodo de El Ombligo, porque todos tenían uno. De fabricación española. El 600 es que es nuestro, Made in Spain. Motor trasero.
Y líneas redondeadas, de ahí su apodo de pelotilla, el 600 es uno de los coches históricos más implantado en el imaginario colectivo. El primer coche que tuve yo fue un 600. Y entonces pues los tengo mucho cariño. Mi abuelo compró un 600 comercial. Yo de hecho cuando me casé pues tuve 600. Aunque parezca mentira dado su pequeño tamaño. Se metía toda la familia al canario y a la suegra. Y podía aguantarlo porque era y es un coche robusto. Hay que ir mirando la agujita, cuando sube la temperatura se levanta el pie, cuando baja la temperatura se le da al pie y ya está. Aunque de vez en cuando necesite una ayudita. Algunas cosas hay que hacerlas. Hace poco el carburador, es como las personas mayores. Tomamos las pastillas y todo, vamos tirando, tirando y tirando. Fueron muchos cientos de horas, que esas no las he contado. Luego da material que se metió nuevo y cariño mucho. Todo el cariño del mundo. Cariño y mucho es lo que los dueños les dan a estos más de 70 SEAT 600 para que luzcan así de lustrosos y transformen la Plaza Mayor de Tordesillas en una estampa más típica de otra época. El Festival de Folk de Segovia ha cumplido 40 años de celebración. Es una cita muy importante que siempre reúne a un numeroso público. Se ha contado con grupos de Albacete, Salamanca o Guadalajara. Y esta mañana la plaza de la Encina de Ponferrada se ha transformado en un escenario muy especial. Allí se han celebrado los juicios de Salamanca, tras los que la Orden de los Caballeros Templarios terminó por abandonar las fortalezas en beneficio de la Iglesia, provocando su desaparición.